Dicen que el metro de la Ciudad de México es un organismo vivo, sostenido por miles de cables que laten bajo el concreto como venas anaranjadas. Yo pensaba que era una frase poética hasta la madrugada del 12 de febrero de 2019, cuando hice mi último turno como inspector de vía. Mi recorrido empezó en la estación Universidad, la terminal sur de la línea 3, justo antes de que apagaran las luces para el cierre. Tenía que revisar el tramo Universidad-Copilco y confirmar que la línea de contacto estuviera libre de fisuras. De rutina, nada parecía distinto, pero el aire se sentía saturado, espeso, como si hubiera llovido dentro de los túneles. El jefe de estación me entregó un radio que chisporroteaba incluso cuando estaba en silencio. Mientras me ajustaba el casco advertí un olor denso, metálico, diferente al tufo habitual de aceite y ozono. Lo atribuí al calor que subía de los motores, no comenté nada. Tomé la linterna y bajé al andén vacío, ese anfiteatro de azulejos verdes donde durante el día se amontonan estudiantes y músicos. Los altavoces repetían el mensaje de cierre con una voz que se arrastraba como una cinta gastada. Faltaban 7 minutos para que el sistema cortara la energía. En teoría, estaba solo. Salté al cajón de vía. El balasto crujió bajo las botas. Las lámparas de emergencia pintaban una penumbra amarga sobre los rieles. Entonces lo vi, un niño, quizá de 8 años, de pie en el extremo del andén 2, justo en la línea amarilla. Llevaba un suéter gris envuelto hasta las manos, parecía helado. Habría gritado si no me faltara el aliento. Apreté la linterna contra el pecho y avancé unos pasos. «No subas», susurró con un hilo de voz agrietada. No fue un grito, su aliento se filtró directo a mis tímpanos. Sentí un tirón en el estómago, el vértigo previo a un desmayo. El faro de mi casco parpadeó. Antes de decir palabra, el tren irrumpió en el túnel con la furia de un vendaval. Venía sin luces, sin el jadeo de frenos neumáticos. Pasó a toda velocidad, ignorando la estación, lanzando un estruendo que sacudió los azulejos hasta descascararlos. Todo ocurrió en 4, quizás 5 segundos. Cuando la estela de aire fue tragada por la oscuridad, el silencio se volvió insoportable. Subí al andén temblando. No hallé al niño. Apenas quedaba el rastro de una mano diminuta, marcada en hollín sobre mi pantalón reflectante. Pensé en el protocolo, informar incidentes y esperar refuerzo. Sin embargo, el radio seguía muerto salvo por un rumor de respiraciones ajenas. Me dije que buscaría al menor antes de alarmar al puesto central. Emprendí la marcha por el túnel, con el corazón golpeando la quilla del tórax. A cada 100 metros marcaba los durmientes revisados con pintura amarilla. Las cifras en las tabillas se confundían con sombras que se estiraban como raíces negras. El olor a óxido se volvió dulzón, corrompido. Creí escuchar ruedas chirriar detrás de mí, pero al voltear solo veía la catenaria temblar, goteando chispas que morían en la grava. Caminé otros 500 metros hasta la cámara de seccionamiento. Allí siempre encontraba grafitis de obreros retirados, pequeñas bromas internas. Esa noche, en lugar de garabatos había huellas de manos negras, decenas, todas del tamaño de un niño. Me invadió una urgencia absurda de orinar, síntoma inequívoco de pánico. Contuve el impulso y dirigí la linterna al fondo del nicho. Elas iluminó una fila de figuras encorvadas, casi pegadas a la pared. Vestían overoles naranja, iguales al mío, pero las caras parecían trozos de cera derretida, los ojos, cavidades huecas y brillantes. Por un instante pensé que eran bolsas colgadas, equipo olvidado, hasta que una giró lentamente la cabeza sin mover el cuerpo. Su mandíbula pendió, larguísima, como plastilina caliente. No grité. No pude. Retrocedí y tropecé con el riel vivo. Una chispa rozó mi manga, dejando olor a carne chamuscada. Corrí sin mirar atrás, resbalando sobre la grava. Cada vez que mi bota golpeaba, otra pisada idéntica sonaba detrás. El túnel se estiraba, los puntos de luz de emergencia se multiplicaban y luego se apagaban, hasta que quedé atrapado en una negrura total. Seguí corriendo ciego, guiado por la pendiente y un pánico animal. Cuando la linterna por fin respondió, distinguí algo imposible, la boca de un andén desconocido,
un andén cero sin mosaicos, cubierto de polvo tan grueso que formaba estalactitas en el techo. Columnas corroídas apuntalaban el espacio y, sobre el muro del fondo, un mapa del sistema mostraba colores gastados y estaciones tachadas con clavos oxidados. Entre ellas estaban Universidad y Copilco, pero también líneas que dejaron de existir décadas antes, nombres borrados por la tinta. El piso estaba sembrado de juguetes, carritos de hojalata, pelotas, muñecos sin ojos. Al acercarme comprendí que todos estaban aplastados, como si los hubiera molido un tren. El hedor a grasa quemada me hizo toser. Entonces lo escuché de nuevo: no subas. Venía detrás, a la izquierda, a la derecha, rebotaba en la bóveda como un coro de lamentos infantiles. El aire bajó varios grados y vi mi aliento transformarse en velo blanco. Pensé en huir, pero un estrépito sacudió el túnel contiguo. El mismo tren fantasma avanzaba sin luces, escupiendo chispas azules. Traía las puertas abiertas. Al pasar frente a mí vi los coches, iban repletos de sombras pegadas a las ventanas, manos contra el cristal, rostros empapados de tinta negra. Entre ellos distinguí al niño, parado en la primera puerta, con la misma mirada vidriosa que me había paralizado minutos antes. Me acerqué 2 pasos. Recordé el hollín en mi pantalón, el aviso. Tomé valor y di un paso atrás. Las sombras comenzaron a golpear, sin sonido. Los cristales vibraban con violencia. El niño bajó la cabeza, como decepcionado. Extendió la mano, le faltaban 3 dedos arrancados de raíz. El tren bufó, una bestia herida, y, de pronto, aceleró con tal ímpetu que levantó un vendaval sulfuroso. Cuando se perdió en la oscuridad no dejó rastro, salvo un eco seco que heló la sangre en mis sienes. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Mi reloj se había detenido a las 2:17 de la mañana. Sentí un líquido tibio descender por la oreja, sangre. Debía salir. Me arrastré hasta la vía y retomé el camino opuesto, rezando para no toparme con los hombres de cera. El túnel se volvía impreciso, a ratos era la galería correcta, a ratos se estrechaba como gargantas de máquinas invisibles. Varias veces oí voces en el radio, transmisiones de otra década, anuncios de tarifas en pesos viejos, de estaciones que ya no existen. Luego de lo que pareció una eternidad, divisé la luz blanca que marca la entrada a Copilco. Corrí. Al salir del túnel topé con la cuadrilla de vigilancia. 2 agentes apuntaban sus linternas directamente a mí. Me derrumbé. Desperté en la enfermería al mediodía. El supervisor me interrogó. Relaté el vagón sin frenos y al niño extraviado. Afirmaron que el registro mostraba total normalidad, sin trenes en movimiento a esa hora, sin alarmas. Sugirieron que me había desmayado y alucinado. Firmé mi renuncia esa misma tarde, me temblaban las manos como ramas rotas. Mostré la marca de la mano infantil, pero el hollín había desaparecido. Sin evidencia, solo tenía palabras y un insomnio que me ahoga desde entonces. Al salir del recinto médico vi que el mosaico del pasillo estaba surcado de líneas de grasa recientes, como si ruedas húmedas hubieran pasado rumbo al túnel. Nadie lo notó. Han pasado 6 años. Todas las noches despierto a las 2:17 con el aroma de óxido en la garganta. Escucho un convoy sin luces atravesar mi calle, vibrando los vidrios como si fueran a estallar. Cada amanecer descubro en el espejo huellas de dedos negros apretando mi brazo. He cambiado de trabajo, de ciudad, pero el metro encuentra la forma de colarse en mis sueños. Sé que un día, cuando mi cuerpo ceda al insomnio, abriré los ojos y estaré otra vez en aquel andén fantasma, con el niño frente a mí. Cuando ese instante llegue, juro que no subiré. Última estación. Mi nombre es Eric Galván, y durante años el metro de la Ciudad de México fue parte rutinaria de mis madrugadas. En 2019 trabajaba como auxiliar de limpieza en un hospital cerca de Miguel Ángel de Quevedo. Mis turnos terminaban pasadas las 11 y, para ahorrar dinero, tomaba la línea 2 rumbo a Tasqueña. Conocía el traqueteo de los vagones, los anuncios de estación y el olor metálico que se pega a la ropa. Nunca había sentido miedo allí. El metro era ruido, prisa y olor a goma quemada, nada más.
Esa percepción cambió el viernes, 13 de septiembre. La jornada había sido extenuante, pulí pisos, limpié vómito, vi morir a un paciente. Subí al andén con la cabeza pesada, me senté en el tercer vagón y dejé que la vibración me meciera. Cerré los ojos entre Hidalgo y Bellas Artes. Cuando los abrí, el tren estaba detenido dentro de un túnel sin iluminación de emergencia y yo era el único pasajero. No había altavoces ni chasquido de puertas. Solo silencio y oscuridad espesa, como si todo el sistema hubiese sido apagado. Me puse de pie aturdido y caminé hasta la puerta automática. En ese momento el vagón vibró con un chirrido áspero y comenzó a avanzar muy despacio. Afuera todo se tiñó de rojo, como si alguien hubiera colocado filtros sangrientos sobre las ventanas. Detalles normales, grafitis, anuncios, huellas grasosas, se transformaron en cruces invertidas que destellaban en cada panel de cristal. El traqueteo repetía un golpeteo fúnebre, un latido que no parecía humano. Intenté usar mi teléfono, pero la pantalla mostró líneas verticales que caían como lluvia ácida. Presioné el botón de comunicación con el operador, solo escuché respiraciones profundas, pausadas, como si alguien durmiera pegado al micrófono. ¿Hay alguien?, dije. Una voz infantil respondió entre chispazos de interferencia, ya no deberías estar despierto. Solté el botón y retrocedí hasta chocar con la puerta intermedia. El aire olía a óxido caliente. Decidí cruzar entre carros para buscar a otra persona. Al cambiar de vagón noté que los asientos estaban cubiertos por un polvo fino y gris que, al pisarlo, dejaba huellas fosforescentes. Cada nueva cabina parecía más vieja que la anterior, costuras abiertas, anuncios de 1975 sobre la inauguración de viaducto, planos sin la línea 12. Era como atravesar capas de tiempo invertido. El rojo exterior se intensificaba y la temperatura interior bajaba hasta que mi aliento se volvió una nube densa. En el penúltimo vagón tropecé con algo pesado. Era una bolsa negra para cadáveres. No tenía cierre, solo un pliegue, dentro se adivinaba una forma rígida. Quise alejarme, pero la puerta detrás se cerró con violencia. Entonces el tren se detuvo en seco. Las luces parpadearon y apareció, en ese rojo imposible, el nombre de estación, San Ángel. Esa estación no existe en ninguna línea. Las puertas se abrieron. El andén estaba cubierto de mosaicos rotos y charcos profundos que reflejaban el resplandor carmesí. No había bancas ni señalética, solo muros ennegrecidos y, a lo lejos, una escalera mecánica detenida. Cuando miré el túnel, el tren había desaparecido. Todo quedó en un silencio tan denso que dolían los oídos. Avancé hacia la escalera. En cada charco mi silueta carecía de rostro, solo una mancha oscura. Llegué al pie de la escalera y descubrí que el pasamanos estaba arrancado a mordidas, dientes humanos incrustados en la goma. Subí peldaño tras peldaño hasta un vestíbulo diminuto techado con láminas que goteaban agua rojiza. Sobre el muro colgaba un reloj detenido en las 2:06. Bajo el reloj había una boletería en penumbra. Golpeé el cristal, necesito ayuda. Una cara cubierta de ceniza, con los párpados cosidos, se pegó al vidrio. Su boca emitió el chirrido de frenos metálicos. Corrí hacia un pasillo lateral cuyas paredes sudaban aquella agua rojiza. El olor a hierro mareaba. El pasillo terminaba en una puerta doble. Sobre ella un rótulo pintado con plantilla, patio de maniobras. Empujé y encontré un túnel estrecho con respiraderos que exhalaban vapor blanco. Cuando el vapor se disipaba, aparecían sombras de personas colgadas del techo por los tobillos. Cuanto más caminaba, más sentía que descendía, aunque mis piernas avanzaban recto. De pronto el suelo vibró con la llegada de otro tren. Un convoy naranja antiguo se detuvo ante mí y abrió sus puertas. Dentro, los asientos estaban tapizados con periódicos que anunciaban tragedias reales, el choque de Tacubaya 2020, el derrumbe de línea 122021, incendios en subestaciones. La tinta parecía sangrar. Un impulso suicida me hizo abordar. Al cerrar las puertas, las luces cambiaron a un rojo todavía más profundo. En las ventanas, las cruces invertidas ahora llevaban nombres: Ana, Luis, Diego, compañeros del hospital muertos por COVID-19.
Cada nombre ardía y se borraba con la velocidad del túnel. La bocina anunció: próxima estación. Viaducto, pero no bajes. Era la voz de mi madre, fallecida en 2016. Corrí a la cabina del operador, la puerta estaba abierta. Solo había un uniforme azul cuidadosamente doblado y una credencial: operador José R. Salgado, 1975. En el tablero, todos los indicadores marcaban 0 salvo 1, presión espiritual, subiendo sin parar. Miré por el parabrisas. El túnel se bifurcaba en 3, imposible según cualquier plano. Por el carril central brotaba una luz azulada, limpia. Activé la palanca de conmutación y dirigí el tren hacia ella. Las ruedas rechinaron como un lamento. El rojo empezó a diluirse, las cruces goteaban hasta evaporarse. Escuché pasos detrás. Una figura infantil sin ojos sostenía crucifijos de plástico. «Regresa, aquí perteneces», dijo con serenidad. Sentí que la sangre se me congelaba. Murmuré: «Ya no». Rompí el vidrio de emergencia, jalé la palanca de corte. El tren se apagó. El túnel quedó a oscuras salvo por un halo pálido de un respiradero. Trepé por la pared acanalada y subí un ducto vertical oxidado que olía a ozono. Cada metro el eco de la niña se hacía más débil. Al fin empujé una trampilla y caí sobre un andén abarrotado. Era tasqueña en hora pico del sábado. Gente y seguridad me rodearon. Dijeron que era imposible que hubiera un convoy en servicio a esa hora. Revisaron cámaras, nunca aparecí en el sistema, solo se me ve entre 2 vagones fuera de servicio, a las 3 de la mañana, gritando. Pedí una llamada y marqué al hospital. Confirmaron que era sábado 14, para mí habían pasado 40 minutos desde el viernes 13. Exámenes médicos encontraron nada anómalo. Juré no volver a tomar el metro. Sin embargo, despierto sudando en la madrugada, ese rojo regresa, pintando las paredes con cruces que laten al ritmo de los rieles. A veces oigo la voz infantil en el silencio: «Aquí perteneces». Entonces comprendo que tal vez nunca salí del todo de aquel tren, solo arrastro su túnel conmigo, esperando la señal para descender otra vez. Número 41. No he vuelto a pisar el metro de la Ciudad de México desde aquella noche de junio de 2021. Todavía me despierto oliendo el aire metálico y tibio que exhalan los túneles como un aliento sofocado. Yo trabajaba en un call center nocturno, mi turno terminaba a las 10:15 y mi rutina era milimétrica: abordar en Barranca del Muerto, transbordar en Centro Médico y bajar en Ciudad Deportiva. 42 minutos exactos, registrar salida, ajustar el volumen de los audífonos antes de llegar y subir el cierre de la mochila para que ningún carterista tuviera oportunidad. Esa precisión me daba la falsa certeza de que el mundo seguía un orden. Llegué al andén casi vacío, un vendedor de discos guardaba su bocina en una mochila y 2 limpiaparabrisas discutían en voz baja. El tren apareció con su rechinido familiar. Subí al primer coche, el célebre vagón 41, temido por los conductores porque ninguna revisión logra estabilizar sus luces interiores. Me senté junto a la ventana, me puse los audífonos y dejé caer la cabeza hacia atrás, listo para hundirme en la música. Al cerrarse las puertas sentí un estremecimiento, como si la estructura exhalara. Pensé que era mi imaginación, hasta que vi que la pantalla que indica las estaciones quedó petrificada en la palabra Mixcoac, a pesar de que ya nos movíamos. Observé a mi alrededor, 5 pasajeros desperdigados parecían sumergidos en su propio letargo. Saqué el teléfono, 2236. Mientras avanzábamos, los fluorescentes parpadearon. A la altura de San Antonio las luces se apagaron un instante y, en la penumbra, escuché un crujido grave, como metal retorciéndose bajo el piso. Cuando regresó la luz, frente a mí, del otro lado del pasillo, estaba sentado un hombre idéntico a mí, misma chamarra, misma mochila, mismo teléfono, incluso el rasguño en la ceja. Miraba hacia abajo, inmóvil. Un escalofrío helado me recorrió. Clavé los ojos en mis zapatos, no quería confirmar su existencia. El tren frenó y pensé en bajarme en Chilpancingo, pero dudé y las puertas se cerraron antes de decidir.
Al alzar la vista, el asiento estaba vacío. Mi cerebro buscó explicaciones, pero mi piel sabía la verdad. Seguía allí, acechando desde algún punto ciego. La siguiente parada debía ser centro médico, pero el altavoz anunció, Estación Sevilla, correspondencia con línea 5. Sevilla pertenece a la línea 1 y no conecta con la 5. Me levanté. El mapa sobre la puerta lucía distorsionado, las rutas se entrecruzaban formando ángulos imposibles. Intenté fotografiarlo, pero la pantalla de mi celular mostró nieve electrónica, la batería marcaba 99%, pero la hora había retrocedido a 22:28. El vagón arrancó y un olor a humedad rancia reemplazó el aire. Los otros pasajeros estaban congelados en posturas demasiado rígidas, una mujer sostenía un libro abierto en la misma página, un hombre trajeado tenía los párpados a medio caer, pero el pecho no se movía. El silencio era tan espeso que escuchaba mis propios latidos rebotar en los cristales. Las luces se apagaron, enseguida se encendieron los focos de emergencia, bañando todo en un resplandor rojo. En esa penumbra escuché, amplificada por las bocinas, mi propia voz. ¿Por qué sigues aquí? Me llevé la mano a la garganta, yo no había hablado. Antes de reaccionar, las puertas se abrieron. Detrás no había andén, solo un túnel estrecho cubierto de azulejo azul de los años 70. Bajé sin pensarlo. El piso vibraba con un pulso hueco, como un corazón subterráneo. A lo lejos distinguí un letrero oxidado, Tacuba 1970. Tacuba existe, pero aquel corredor no. Sentí un chirrido, el vagón partía vacío. Todas las ventanas estaban negras, excepto una, donde mi reflejo sonreía con la boca demasiado abierta. Se me aflojaron las piernas. Las lámparas estallaban detrás de mí, obligándome a avanzar. Carteles de campañas obsoletas cubrían las paredes, vacúnate contra la poliomielitis, función estelar en el Teatro Blanquita, boleto 10 pesos. El aliento se volvió vaho aunque fuera junio. El pasillo descendió y desembocó en un vestíbulo circular iluminado por una luz amarillenta. En el centro, una expendedora de boletos giraba su manivela sola. Sobre ella leí una placa, Inauguración 1969. Mi reflejo en el cristal oscilaba. Un ruido metálico me obligó a girar, del túnel emergían siluetas de trabajadores con overoles naranjas. Arrastraban picos y palas oxidadas, pero sus botas no producían sonido. Al unísono levantaron los cascos. Donde debían estar los ojos había cavidades que resumaban un líquido oscuro. Abrieron las bocas y emitieron el pitido que precede al cierre de puertas. Sentí como aquello me drenaba la fuerza, como si absorbiera mi respiración. Retrocedí, pero los focos del vestíbulo se apagaron. El único resplandor provenía del fluido que goteaba de sus rostros. Corrí hacia una salida, un andén sin vías transformado en un abismo lleno de grava que olía a óxido. No lo pensé, salté. El impacto me dobló el tobillo y un dolor agudo me arrancó un gemido. Miré arriba, las figuras me observaban, incapaces de bajar, emitiendo aquel pitido vibrante. Me arrastré entre la grava hasta hallar una puerta lateral con el logotipo antiguo del metro. Empujé, se dio con un lamento metálico. Detrás me esperaban escalones en espiral construidos con placas de acero frío. Descendí, sosteniéndome de la barandilla helada. El pitido se quedó atrás y lo reemplazó un goteo constante. El aire olía a tierra mojada. En el trayecto hacia abajo perdí la cuenta de los peldaños. Varias veces creí llegar al final solo para encontrar otro tramo idéntico, y cada giro de la espiral mostraba, en reflejos fugaces, mi propia figura subiendo apresurada, como si huyera de mí. Algunas baldosas estaban numeradas 45, 46, 47 y, minutos después, los mismos guarismos regresaban, prueba de que la escalera no conducía a ninguna parte reconocible sino a un bucle enterrado. Mientras descendía, altavoces invisibles soltaron fragmentos de anuncios. Próxima estación, decía una voz femenina, pero jamás mencionaba el nombre. Enseguida el tintinear de monedas y la cantaleta de un vendedor de discos viejos. Todos los sonidos se mezclaban, deformados, como provenientes de vagones que atravesaban el concreto alrededor de la escalera, hasta que todo se apagó y la oscuridad latió al ritmo de mi pánico. Tras un descenso interminable llegué a un corredor inundado hasta las rodillas.
El agua era gélida, cada paso era un calambre. Al fondo palpitaba una luz blanca. Avancé cojeando hasta una ventana de cristal blindado. Detrás se hallaba una cabina de control, paneles analógicos, un extintor con el viejo logo de Pemex, pantallas verdes repletas de coordenadas sin sentido. Sentado de espaldas, un operador repasaba los indicadores. Golpeé el vidrio. El operador giró y el mundo se desplomó. Era yo, pero envejecido, con cabello canoso y ojos hinchados. Levantó una mano huesuda y señaló el reloj del tablero, 22:42. Las manecillas giraban hacia atrás, cada vez más rápido, como si devoraran el tiempo. La cabina se apagó, él desapareció y el agua comenzó a retroceder, dejando el suelo resquebrajado al descubierto. Retumbó un rugido profundo, como un tren fantasma pasando mucho más abajo. Un vértigo me obligó a cerrar los ojos. Repetí mi nombre, mi fecha de nacimiento, la dirección de mi casa. Me arañé el antebrazo para sentir dolor. Cuando los abrí estaba sentado otra vez en el vagón 41, lleno de pasajeros, detenido en centro médico. El monitor marcaba 22:44. Mi pantalón goteaba sobre el piso. Nadie parecía notarlo. Bajé tambaleante. Vi a un policía y quise acercarme, pero algo me hizo volver la cabeza. Reflejada en el parabrisas del tren estaba la silueta de mi doble, sonriendo con la mandíbula desencajada. Parpadeé y se desvaneció. Subí las escaleras casi a gatas. Afuera corría un viento frío imposible para junio. Consulté el reloj, 3:07. El guardia de la salida nocturna confirmó que era la madrugada del día siguiente. Había perdido casi 5 horas. Intenté denunciar lo sucedido. Me miraron como a un desvariado. Desde entonces no duermo más de 20 minutos sin despertar empapado. A veces, mientras camino, escucho el pitido del metro reptando por debajo de las banquetas. Otras, cuando me miro al espejo, temo no ser yo quien parpadea en el reflejo. Quemé mi tarjeta de transporte, renuncié al empleo y evito cualquier túnel, aunque signifique horas de trayecto a pie. Si mañana alguien le habla en el andén y se parece demasiado a usted, no responda. El vagón 41 sigue chirriando allá abajo, llamándome, aguardando a que mi miedo se disuelva para concluir un viaje que, lo sé, solo tiene un destino. Fondo perdido. Siempre me gustó viajar ligero, pero aquel 3 de marzo de 2014 llevaba la mochila rebosante de cuadernos de campo. Recién había comenzado a hacer prácticas como geólogo para la construcción de la ampliación en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Era domingo y, aunque mi turno terminaba a las 7, me entretuve revisando muestras hasta casi las 8:30. Salí por el acceso de Periférico Oriente, crucé el torniquete y caminé por ese pasillo interminable donde parece que el aire se queda atrapado entre los anuncios viejos y el olor ferroso de los rieles. Había muy poca gente. 2 vendedores ambulantes guardaban sus termos de café y un policía bostezaba apoyado contra la pared de azulejos naranja. Bajé hacia el andén dirección Mixcoac. El túnel expelía un frío que no correspondía a la tarde templada que acababa de dejar afuera. El subterráneo, pensé, conserva el clima de los secretos. Me senté en la banca metálica más cercana al extremo. Desde ahí podía ver el túnel curvarse a la distancia como la garganta de un animal dormido. Saqué mi cuaderno y comencé a anotar las coordenadas que debía repasar al día siguiente. Entonces escuché un ruido que, en un principio, confundí con la vibración de los cables de alta tensión, una especie de silbido apagado, como si alguien aspirara por la nariz con insistencia. Giré la cabeza y vi a un hombre de pie junto al muro, inmóvil, mirando el vacío entre las vías. Llevaba un abrigo negro que parecía beberse la luz. No se movía, sin embargo, el silbido seguía en mis oídos. Nunca me había impresionado la gente extraña del metro, la ciudad es generosa en rarezas. Aún así, un malestar me recorrió el estómago. Consulté el reloj, 20:47. El tren no llegaba. Los focos fluorescentes parpadearon 3 veces, largos destellos que deformaron los colores del andén. Cuando regresó la iluminación, el hombre ya no estaba. El sonido tampoco.
Me levanté con el pulso acelerado y di un par de pasos hacia donde lo había visto. En el suelo quedaba una huella húmeda con la forma exacta de un pie descalzo. Volví a la banca, tomé la mochila y me acerqué al borde. Desde la rejilla de ventilación subía un olor a tierra removida, idéntico al que inhalaba cuando perforábamos el subsuelo para sacar testigos de arcilla saturada. Una bocanada que traía consigo algo más, un matiz ligero de carne rancia. Procuré no pensar en ello. A lo lejos apareció la luz del convoy. El tren se deslizaba lento, como si arrastrara un peso invisible. Cuando frenó, las puertas se abrieron con un chasquido hueco que retumbó en el túnel. Subí al vagón casi vacío. Solo había una mujer sentada del lado izquierdo, cerca de la unión articulada que vibra en las curvas. Llevaba un rebozo azul marino, con el rostro oculto bajo la penumbra. Me acomodé a media distancia, recosté la cabeza en el cristal y cerré los párpados, decidido a olvidarme del día. El convoy arrancó. Los tubos cromados tintineaban al paso de las ruedas. Entre el golpeteo del tren, escuché un murmullo suave, como si alguien recitara una letanía. Abrí los ojos. La mujer seguía en su lugar, pero ahora tenía las manos juntas en el regazo, los dedos se movían sin tocarse, danzando con una agilidad imposible, igual que huesos deslizados sobre hielo. El vagón se sumergió en un tramo particularmente oscuro del túnel en dirección a Atlalilco. Las lámparas interiores se atenuaron un segundo, lo suficiente para revelarme un detalle: las manos de la mujer terminaban en muñones parduzcos, desprovistos de uñas. Aún así, los dedos inexistentes seguían tecleando un rezo silencioso en el aire. Un sudor frío me empapó la espalda. Me puse de pie y avancé hacia la puerta contigua. Justo cuando el tren redujo velocidad, la letanía se detuvo. Volteé y comprendí que la mujer se levantaba también, su rebozo arrastrado por un viento inexistente. De debajo de la tela asomaba una hilera de pies desnudos, no dos, sino varios pares minúsculos, grisáceos, aferrados al piso como racimos de raíces. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Las puertas se abrieron en la estación Ermita. Me precipité fuera del vagón. El andén lucía desierto. La pantalla de tiempos estaba apagada. En el silencio solo persistía el rechinar metálico de los ejes reduciendo marcha. Caminé hacia el centro del andén, sin atreverme a voltear atrás. Cuando lo hice, la mujer ya no estaba. El tren, sin embargo, no partía, parecía retenido por algo invisible. El chirrido cesó y se fundió en un gorgoteo distante. Respiré hondo y decidí subir a la superficie. El primer tramo de escaleras mecánicas estaba detenido, el segundo funcionaba, pero transportaba un caudal interminable de bolsas de plástico vacías que se movían como si tuvieran vida propia. Me forcé a subir por el costado. Llegué al entrepiso y me topé con una puerta de mantenimiento que conocía bien, la habíamos recorrido durante la inspección de cimentaciones. Solo que esa noche mostraba un letrero diferente, pintado a mano: fondo perdido, no abrir. Sin quererlo, presioné el picaporte. Se abrió con facilidad, revelando un pasillo sumido en tinieblas. Una lámpara al fondo parpadeaba con intermitencias. Mis botas resonaron en el eco fijo de las paredes de concreto. Avancé, hipnotizado, hasta distinguir al final un cubículo blanco con un ventanuco diminuto. Tras el cristal observé una escena imposible: un vagón anaranjado detenido en medio de la nada, iluminado por focos que pendían de cables rotos. En los asientos se alineaban varios niños sin rostro, piel ceniza, vestidos con uniformes escolares de décadas pasadas. Tenían las manos entrelazadas sobre el pecho y sostenían zapatos que no correspondían a sus tamaños, botas de albañil, tacones rojos, tenis manchados de sangre. Sobre mi sien crepitaba un zumbido eléctrico. Entendí que el murmullo provenía de ellos, una sola voz formada por decenas de gargantas vacías, entonando un lamento infantil cuyo significado escapaba a toda lógica. El suelo vibró, sentí un tirón en la pantorrilla, como si el concreto me succionara. Volteé, la huella húmeda del pie que había visto antes aparecía ahora detrás de mí, creciendo hacia mis botas, multiplicándose con cada pulsación del piso. Me arranqué de allí y corrí pasillo arriba. La puerta que daba al andén cedió de golpe, lanzándome de regreso al nivel de vías.
Pero lo que vi no fue la estación Ermita, las losetas eran amarillas y las columnas mostraban grafitis de la línea 1. Reconocí el letrero de Pantitlán aunque el andén estaba iluminado por focos verdes que jamás he visto en el sistema. El chirrido de un tren irrumpió a mi derecha. No venía sobre rieles, sino suspendido a unos centímetros, avanzando despacio como un féretro colosal. Sus ventanas carecían de cristal, en su interior reposaban figuras humanas boca abajo, amarradas con sogas, balanceándose al compás del movimiento. Una de ellas se giró hasta mirarme, era yo, con la ropa que llevaba puesta. El reflejo abrió los ojos y, sin labios, murmuró algo que no pude escuchar pero sentí quemar en los oídos. Retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared. Entonces un sonido de alarma inundó el espacio. Fosforescente y estridente, reverberó como una campana submarina hasta barrer la escena. Abrí los párpados, sin recordar haberlos cerrado, y me encontré dentro de un vagón normal, atestado de gente que me observaba con extrañeza. Un señor me preguntó si estaba bien, asentí sin voz. Consulté mi reloj, 20:49. Solo habían pasado 2 minutos desde que subí en Periférico Oriente. Las puertas se abrieron, el anuncio decía Atlalilco. Bajé tambaleante. Subí las escaleras entre la multitud, toqué la calle y la bofetada de aire nocturno me devolvió al presente. Caminé sin rumbo hasta encontrar un puesto de tacos. El taquero hablaba con un policía de tránsito, a ambos les pedí el favor de dejarme quedarme allí 15 minutos. Durante ese lapso evité mirar hacia la boca de metro, convencido de que la mujer de manos invisibles o los niños sin rostro podían salir en cualquier momento a reclamar mis zapatos. Desde ese día no he vuelto a pisar la línea 12. Tomo camiones destartalados y taxis colectivos que tardan el doble, pero duermo con la certeza de que la tierra no se abrirá bajo mis pies. Sin embargo, cada tanto, al anochecer, cuando la ciudad amortigua sus ruidos y el aire tibio de marzo regresa con el aroma lejano de la arcilla húmeda, vuelvo a escuchar aquel silbido persistente, esa respiración que absorbía todo a su paso. Supongo que un tramo subterráneo del metro terminó por adherirse a mi memoria y cavó un túnel en el centro de mi conciencia. Sigo cargando la misma mochila, los calcetines que uso están limpios, pero, al quitármelos, descubro una huella grisácea adherida a la planta. No importa cuánto la frote, al día siguiente reaparece. Es la marca de quienes han cruzado el fondo perdido, ese corredor que existe detrás de cada lumbre parpadeante, entre el andén que conocemos y otro que se edifica con restos de pasos que jamás regresaron. Algunos dicen que el metro es un organismo vivo. Yo sé que también tiene su propio cementerio, un laberinto donde el tiempo se derrumba y devora a los que no escuchan las advertencias que retumban en sus túneles. Si alguna noche bajas y la luz falla apenas un segundo, no corras, detente y observa el suelo. Si ves una huella que no es tuya, márchate enseguida. Puede que aún tengas opción de subir a la superficie. O quizá ya estés demasiado profundo, tan cercano a ese silencio mineral que late bajo la ciudad, ahí donde las rutas del metro se confunden con las venas de algo más antiguo que todos nosotros. Recuerda, las líneas se cruzan en muchos puntos, pero hay un andén secreto, siempre esperando un nuevo pasajero que no vuelva a ver la luz del día. Yo logré escapar, aunque me llevo su sombra marcada en la piel. Y tú, lector, si vuelves a escuchar un silbido que nadie más nota, tal vez ya estés descendiendo por tu propio túnel sin retorno. Voces en el andén. Me mudé a la Ciudad de México en 2022, empujado por la promesa de un buen trabajo en el centro histórico y por la insistencia de que adaptarse al ritmo frenético de la capital era cuestión de semanas. Durante los primeros días me aferré a esa idea como a una barandilla de vagón, si otros lo habían logrado, yo también. Empecé a tomar la línea 1, de Observatorio a Pino Suárez, a la misma hora todas las mañanas y regresaba cuando el sol se había ido, entre un océano de cuerpos exhaustos que solo deseaban llegar a casa. Al cabo de un mes todo parecía rutina, hasta la noche de la tormenta que cambió mi vida. Esa tarde llovió con furia desde antes del anochecer, el agua se filtró por las juntas del techo y formó charcos grasientos en los pasillos.
Bajé las escaleras disfrazado de impermeable barato y el silbido húmedo que anunciaba humedad en los rieles me dio la bienvenida. El suelo estaba resbaloso, el olor a concreto mojado y sudor encerrado era peor que de costumbre. Las pantallas marcaban retrasos, los altavoces crujían con anuncios apenas audibles. Aún así, cientos de personas se apretaban a un costado de la línea amarilla, mirando el túnel oscuro como si de allí fuera a salir algo más que un tren. Me quedé de pie junto a un grupo de trabajadores que comentaban el aguacero, revisé el celular solo para saber la hora y luego lo guardé siguiendo el consejo que todo capitalino repite, no distraerse. Entonces sentí un leve choque en mi hombro. No le di importancia hasta que una respiración, apenas más caliente que el aire helado, acarició mi oreja. Me giré instintivamente. Detrás de mí había una mujer cuya apariencia se borraría de la memoria en cualquier otra circunstancia, altura promedio, cabello oscuro sujetado con una liga gris, chamarra deportiva sin logotipo, tenis genéricos. Sin embargo, sus ojos, grandes, secos, llenos de una serenidad inquietante, fijaron los míos y me anclaron al suelo. Sonrió, una curva mínima, y deslizó su mano sobre mi brazo para acercarse aún más. No era un gesto amistoso, era la confirmación de que yo era su objetivo. «Necesito tu ayuda», susurró. Su voz era baja, como si no quisiera que el eco de la estación la delatara. Me quedé quieto, un intento de apartarme habría sido inútil porque su mano se cerró en mi chaqueta con la fuerza de una garra. Imaginé que era una ladrona, o una de esas personas que piden dinero contando historias escabrosas, pero ella no mostraba prisa ni mendigaba nada. Solo me señaló con el mentón hacia un hombre al otro extremo del andén, traje gris, corbata mal anudada, portafolios de cuero gastado. El sujeto tecleaba ansioso en su teléfono, angulándolo en dirección a una adolescente que esperaba con audífonos gigantes. «Observa bien», dijo la mujer. «Guarda esas imágenes para cuando intentes dormir». La indiferencia del entorno me pareció insoportable. Nadie reparaba en la escena, todos estaban demasiado ocupados mirando el túnel o sus pantallas. El aire olía a metal húmedo. La mujer soltó mi brazo tan rápido que me sorprendí al recuperar la movilidad. Luego, como si enumerara los productos de una venta macabra, comenzó a señalar a más pasajeros, un señor robusto con chaqueta de mezclilla, una joven con el antebrazo cubierto de moretones frescos, un chico con gorra que palpaba los bolsillos ajenos con movimientos casi coreografiados. Para cada uno, la mujer recitó un pecado, golpes, robos, crueldad, humillaciones. No era la típica adivinadora de ferias, su tono no insinuaba adivinanza, sino certeza. Describió nombres, domicilios, fechas, como si leyera expedientes secretos impresos en el aire. Quise preguntarle cómo sabía todo aquello, pero las palabras se me quedaron atoradas, el carraspeo del túnel se convirtió en un rugido cuando al fin asomó la luz amarillenta del tren. Los altavoces chillaron un anuncio, los paraguas se alzaron preparados y un viento tibio mezclado con electricidad estática nos pegó en la cara. Entonces la mujer apoyó los dedos helados sobre mi cuello y murmuró casi sin mover los labios: «¿Quieres que esta ciudad mejore? Elige a uno». Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal, la sangre se precipitó a mis sienes. Pensé que era una broma, una forma retorcida de asustar a los forasteros, sin embargo, su mirada no temblaba. La rapidez con que enumeró horrores cotidianos era demasiado precisa para ser invención de un segundo. Volví a mirar a mis alrededores, la adolescente seguía ignorante, el sujeto del teléfono inclinaba más su aparato hacia la falda ajena, el hombre robusto reía con alguien al móvil, la joven con moretones apretaba los brazos contra el pecho. El tren frenó y las puertas se abrieron con un suspiro metálico. La multitud comenzó a fluir hacia las bocas luminosas de los vagones. Yo debía entrar, pero mis piernas no se movían. «Uno», repitió ella, ahora detrás de mi hombro izquierdo. «Solo uno». Me giré. No estaba a mi lado. Busqué entre las cabezas, en vano. Las chispas de su presencia parecían haberse extinguido, quizás se había mezclado con la marejada de cuerpos. En un arranque de alivio brusco, di un paso directo al interior del vagón. Dentro reinaba el vapor de ropa mojada, y los tubos fríos crujían bajo la presión de manos resbalosas.
Cuando las puertas empezaron a cerrarse, sentí que alguien me observaba desde el andén. Giré la cabeza en el instante exacto en que un alarido se mezcló con los destellos fluorescentes, el sujeto del portafolios cayó a la vía como una marioneta sin hilos. El grito se cortó al chocar contra los durmientes, el tren, aún inmóvil, retumbó bajo mis pies. Un coro de aullidos llenó la estación. Mi mente tardó segundos eternos en comprender la escena, alguien lo había empujado. Entre las siluetas confusas en el andén distinguí la chamarra deportiva gris alejándose a zancadas. Me golpeó la certeza de que era ella. Sentí un vértigo brutal, como si la gravedad se concentrara solo en mis tobillos. Las puertas cerraron y el tren comenzó a avanzar dejando detrás un estruendo de órdenes, pasos desesperados y silbatos. Al maestro de conducción no le dio tiempo de frenar. No quise imaginar el resto. Nadie dentro del vagón parecía haber visto con claridad, la gente intercambiaba miradas huidizas, algunos soltaron sollozos. Yo sostenía la barra con los nudillos blancos, incapaz de respirar. La cara del hombre, ese instante antes de caer, se quedó pegada a la retina. Quise pensar que aún vivía, que lo sacarían a tiempo. Quise creer que todo había sido un accidente, que el piso mojado provocó un resbalón, pero sabía que no. Lo había visto, el empujón fue decidido, sin titubeos, obra de alguien que no temía ensuciarse las manos. Llegué a mi domicilio con los pies empapados y la conciencia rota. Pasé la noche recorriendo la noticia en portales web y redes, hombre cae a las vías en observatorio, fuertes retrasos. Ningún testigo hablaba de una mujer de chamarra gris. Sin embargo, varios comentarios señalaban un patrón. En las últimas semanas, accidentes similares se habían multiplicado en distintas líneas, y siempre descritos por testigos como empujones segundos antes de la llegada del tren. Declaraciones confusas, rostros difusos, nadie retenía detalles claros. Cerré la laptop tembloroso y juré no volver a usar el metro, pero la realidad laboral me aplastó, debía regresar al día siguiente. Salí más temprano, con la firme intención de mantener la cabeza gacha, evitar contacto visual, llegar a la oficina y buscar un nuevo empleo. 5 estaciones después, al cambiar en Tacubaya, noté algo que me paralizó. En la pared opuesta del andén, detrás de la línea amarilla, una figura femenina con chamarra gris miraba directo hacia mí. Ni una palabra. Solo levantó la mano y, con un dedo, marcó un gesto de silencio sobre los labios. Quise gritar, correr, empujar a la gente para salir, pero el peso invisible de su señal me clavó al suelo. El tren llegó y, entre el sube y baja de pasajeros, la figura desapareció. Respiré con dificultad y crucé los vagones hasta la puerta opuesta. Necesitaba distancia, necesitaba luz natural, pero cuando las puertas se abrieron algo me retuvo. Sobre el piso, justo al borde, alguien había trazado un pequeño círculo con tiza blanca y, dentro, mi nombre. Nadie pareció verlo, los zapatos pasaban encima y la marca seguía intacta. Sentí náuseas, frío en la nuca, respiración entrecortada. Salté al andén y avancé con torpeza entre cuerpos que parecían de goma. Alcancé la escalera y comencé a subir cuando un trueno retumbó detrás de mí, otro grito, otra frenada brusca. No volví la vista, el eco del metal raspando en seco fue suficiente para avivar la imagen de carne contra acero. Subí hasta la salida sintiendo que cada peldaño cedía bajo mi peso. En el torniquete me detuve, el guardia hablaba por radio, pidiendo asistencia médica. Alguien gritó que habían empujado a un muchacho. Volví a notar la palabra empujón y me encogí. Empujón, elección, accidente. Mis pasos me llevaron a la calle inundada. No recordaba haber salido. Esa tarde supe que jamás estaría a salvo mientras existiera la posibilidad de encontrar a la mujer gris. Presenté mi renuncia, empaqué 2 maletas y busqué boleto rumbo a Chiapas. Dormí poco, con la maldita impresión de que, a la vuelta de cada esquina, ella me espiaba. En la terminal de autobuses me senté junto a una pareja de ancianos. Los altavoces anunciaban demoras por carreteras anegadas. Cuando levanté la mirada la vi, 3 filas más allá, camuflada entre mochileros. Levantó la mano y volvió a dibujar silencio en sus labios. Algo se quebró dentro de mí.
El resto del relato lo escribo desde la habitación de la casa donde crecí, rodeado de paredes familiares que ahora me parecen extrañas. No encendí la televisión ni la radio. Cada noticia sobre la Ciudad de México podría arrastrar su sombra hasta aquí. Mis padres creen que volví por nostalgia, yo les miento diciendo que extrañaba los cielos despejados. Por las noches cierro puertas y ventanas y aún así escucho el estrépito de trenes bajo mi piso. A veces, cuando el viento golpea el tejado, juraría oír el zumbido de los altavoces del metro, mezclado con una voz femenina que susurra mi nombre. Sé que no podré quedarme mucho tiempo, en cuanto ella decida que la ciudad necesita otra mejora, encontrará la manera de obligarme a elegir. Nunca imaginé que el miedo verdadero fuera tan silencioso. No hace falta un demonio de fauces abiertas para destruirte, basta una persona corriente que conozca tus secretos, que te coloque ante un espejo y te pida que señales al culpable. Desde aquella noche entiendo que la línea 1 es más que un servicio de transporte, es un túnel que traga culpas y las devuelve en forma de pesadilla. Y lo peor es que la pesadilla no termina en los rieles, se sube contigo, viaja a tu casa, se esconde en cada reflejo. Si alguna vez oyes una voz detrás de tu oído que te pregunta a quién castigarías para mejorar la ciudad, no respondas, no gires, no hagas contacto visual. Sigue caminando y reza porque el tren llegue antes de que te obliguen a elegir. Línea muerta. Comunidad paranormal, antes de que apagues la luz quiero compartir algo que jamás he contado entero, porque apenas lo revivo siento que las paredes se me acercan. Si después de escucharme decides viajar en el metro de la Ciudad de México de noche, hazlo sabiendo que allá abajo existen corredores donde el tiempo se tuerce y los vagones no obedecen leyes humanas. Tenía 26 años en 2021. Trabajaba como auxiliar de limpieza en un hospital privado de Polanco. El turno terminaba a las 0:15 horas y para ahorrar usaba la línea 7 hasta Tacuba, luego transbordaba a la línea 2 rumbo a Tasqueña. Esa madrugada de abril no me dolían los pies como otras veces, pero traía la mente densa, acababan de entregarnos un quirófano recién remodelado y me tocó pulirlo solo. El olor a desinfectante seguía clavado en mi garganta cuando bajé las escaleras de la estación Polanco. Me sorprendió ver la taquilla abierta, la empleada bostezaba con la cara pegada al cristal, como si esperara a un último rezagado. Fui yo. En el andén había apenas 3 personas, un hombre trajeado que leía algo en su celular, una señora cargando bolsas de mercado y un chavo con uniforme de guardia de seguridad. El tren llegó sin hacer demasiado ruido, puertas abriéndose como si lo hicieran a regañadientes. Nos esparcimos dentro. Yo me senté en medio del vagón, apoyando la cabeza en la ventana empañada. Todo normal hasta que pasamos San Joaquín, un chillido metálico estremeció los focos del techo y el convoy se quedó sin impulso. Las ruedas rasparon los rieles y nos detuvimos entre túneles, sin siquiera la cortesía de un anuncio por altavoz. Al principio nadie dijo nada. Las lámparas de emergencia se encendieron con un brillo anémico que apenas delineaba los asientos. El guardia avanzó hasta la cabina del conductor, golpeó la puerta y regresó encogiendo los hombros. Permanecimos así quizás 5 minutos, después 10, la señora empezó a rezar en voz muy baja. Yo sentía el aire cada vez más espeso, cargado de un olor eléctrico, parecido al de los hospitales cuando se va la luz y los aparatos se quedan en silencio. De pronto se apagaron también las lámparas de emergencia y nos hundimos en una oscuridad compacta, ni un LED, ni un zumbido, nada. Quise mirar mi celular, pero la pantalla se negó a encender. Pensé que se había acabado la batería, aunque la había cargado poco antes. Escuché el temblor contenido en mi respiración y, a lo lejos, un chasquido que no pertenecía a la mecánica del tren. Algo goteaba, resonando en el concreto como si alguien caminara descalzo sobre charcos invisibles. Nadie se movía, lo sentía por el silencio tenso que nos aglutinaba. Entonces una sirena muy suave, de frecuencia grave, vibró en todo el vagón, no llegaba de bocinas ni de megáfonos, sino de la propia estructura, como si el metal se quejara. La oscuridad se rasgó de golpe. Una luz violeta surgió del pasillo que conecta los vagones, oscilando igual que el filtro de un club nocturno. Iluminó al hombre trajeado durante un segundo,
Su mente debió ceder porque cayó de rodillas y empezó a llorar sin sonido. La señora se levantó y tropezó con él, sus bolsas rodaron esparciendo verduras sobre el piso. El guardia sacó una linterna diminuta que apenas dibujaba el tubo cromado. Tomé la decisión visceral de buscar la salida del vagón, la puerta estaba fría como hielo. La empujé con el botón gris, sin éxito. Fue la primera vez que noté que, aunque el tren llevaba detenido 15 minutos, nuestra sensación de calor corporal había desaparecido, hacía un frío de sótano abandonado. El violeta se apagó tan repentino como había nacido. Quedamos otra vez ciegos, pero escuché un crujido de puertas al final del convoy y después un murmullo que parecía venir de muchos metros más adelante, pasos arrastrados, respiraciones exaltadas, golpes contra el aluminio. Era la tripulación de algún vagón anterior. Percibí la vibración de sus pisadas acercándose a nosotros. Sentí alivio, hasta que distinguí que no era una única comitiva, los pasos tenían ritmos distintos, chocaban entre sí, y las voces, si lo eran, flotaban moduladas por eco antiguo, un castellano raspado que mi mente no ordenaba en palabras. El guardia reaccionó primero. Gritó que permaneciéramos juntos, pero su voz sonó tan delgada como la batería de un juguete a punto de morir. Hubo un estruendo, la puerta intermedia se abrió y una ráfaga de aire nauseabundo inundó el vagón. Con la linterna alcanzó a revelar siluetas borrosas cruzando el pasillo, no parecían pasajeros. Sus brazos se balanceaban en ángulos extraños, y sus cabezas estaban cubiertas por algo que brillaba como cascos húmedos. El pánico se desató en segundos. La señora chilló una palabra ininteligible y se arrojó contra la ventana, rebotando y cayendo al suelo. El hombre trajeado se quedó inmóvil, ojos abiertos, boca temblando sin emitir sonido. Yo busqué mi mochila, casi a tientas, y extraje la navaja de trabajo que uso para abrir cajas en el hospital. No pensaba atacar, mi instinto primitivo necesitaba sentir un arma. El guardia retrocedió hasta nuestra puerta, la forzó con la llave que pendía de su cinturón. Con un chasquido liberó el cerrojo y empujó, la puerta basculó hacia el túnel, mostrándonos la negrura sin forma. El aire del túnel era aún más helado. Saltamos uno tras otro. El piso rugoso de gravilla mal compactada cedía un poco bajo las suelas. Adelante, a 500 metros, titilaba una luz blanca, quizá de emergencia. Al voltear atrás comprobé que desde el interior del tren emanaba todavía aquel resplandor violeta, como el brillo de un infierno químico. Algo se movía tras el cristal, presionándolo desde adentro. El guardia nos ordenó caminar pegados al muro de concreto, sin mirar al tren. No sé cuánto tiempo seguimos aquella instrucción, las botas me dolían, las piernas temblaban, y sin embargo el cuerpo avanzaba, hipnotizado por la idea de volver a ver un andén iluminado. Entonces la señora se detuvo y susurró que oía a su hijo. Yo no escuchaba nada, pero ella dejó caer las bolsas restantes y se escabulló hacia la oscuridad lateral. Nadie atinó a sujetarla. Su figura se deshizo en sombras tan rápido que resultó antinatural, como si hubiera atravesado una cortina líquida. El guardia masculló un insulto y nos urgió a continuar. Los focos del túnel chisporrotearon. Por un instante vi, delante de nosotros, el andén desierto, y tras él un vestíbulo recubierto de azulejos amarillos. Reconocí la estación Colegio Militar, aunque la ruta de esa hora nunca debía detenerse ahí. Entramos al andén casi en tropel. No había anuncios, ni reloj, ni letreros LED. El silencio era absoluto, mis oídos zumbaban de tanta presión. El guardia tanteó su radio, apretó botones sin resultado. El trajeado seguía a mi lado, respirando tan superficial que pensé que se desmayaría. Busqué alguna salida y vi las escaleras hacia la superficie, pero en ellas danzaba una penumbra más densa. El guardia decidió llevarnos por el pasillo que conecta con la línea 5. Al franquear el torniquete abierto descubrimos un corredor largo e inclinado, enrollado en un aire distinto, como de ruinas. El azulejo, antaño naranja, estaba cubierto de una costra oscura que se desprendía a retazos. Avanzamos. Al fondo se distinguía una puerta batiente sostenida por un candado oxidado. Cada paso resonaba exagerado, como si el corredor multiplicara el eco. Observé huellas mojadas sobre el piso, parecían de botas y se dirigían en sentido contrario al nuestro.
Alguien venía hacia nosotros. La intuición me erizó la piel. Bajo la luz mortecina del corredor apareció una silueta que cojeaba. Su cabeza oscilaba con un tic nervioso. Vestía un uniforme antiguo del servicio de vigilancia, logo del STC que ya no se usa. Llevaba un silbato colgando del cuello, el mismo sonido que escuchaban mis padres cuando el metro inauguró líneas nuevas en los 70. El guardia a mi lado murmuró que aquel uniforme desapareció hace décadas. La figura sacó el silbato a su boca y sopló. El pitido atravesó nuestro cráneo, limpiando la memoria como un borrador frenético. Imágenes sin orden se amontonaron en mi mente, vagones naranja recién pintados, boletos de cartoncillo, gente corriendo al andén durante el sismo del 85. Cerré los ojos y sentí que mi cuerpo se llenaba de polvo, de hierro corroído, de lamentos subterráneos. Cuando los abrí, estaba solo. No vi al trajeado ni al guardia. Solo el pasillo delante, la puerta batiente empujada por un aliento invisible. El silbato cayó. Caminé con cuidado hasta la puerta. Era pesada, áspera, la abrí empujando con el hombro. Al otro lado encontré un vestíbulo que no conocía, mosaicos verdes, lámparas tubulares colgando bajas. Había un reloj mural detenido en las 3 horas. Una escalera de caracol ascendía y, en su vórtice, se filtraba una claridad anaranjada. Subí, arrastrando los pies, mareado. Emergí en la calle. Reconocí de inmediato el mercado de Sonora. Pero el aire olía a leña y ni un auto transitaba. Miré alrededor, postes de luz con anuncios de campaña fechados en 1979. Como llegué ahí, nadie lo explicó nunca. 2 patrulleros me encontraron al amanecer, sentado junto a la reja del mercado, cubierto de polvo gris que olía a ozono. Mi credencial marcaba domicilio en Iztapalapa y fecha de nacimiento correcta, pero la hora en sus radios indicaba las 6:55 horas del día siguiente. Habían pasado casi 30 horas desde que bajé a Polanco. Declaré toda la madrugada y salí sin cargos, aunque con la advertencia de ver a un psiquiatra. Aquel mismo día supe en las noticias que la línea 7 estuvo funcionando sin incidentes, ningún tren se detuvo entre estaciones ni hubo reporte de evacuaciones. Desde entonces no piso el metro. Cuando alguien me pregunta la razón, digo que prefiero el metrobús porque es más ventilado. La verdad es que a veces, al cerrar los ojos, escucho el silbato antiguo y siento de nuevo el aire helado empujarme a un túnel sin estaciones ni relojes. Y descubro que mi cronómetro interno se detiene, las horas se enciman y mis recuerdos sufren pequeñas erosiones, como vagones desmantelados por óxido invisible. Si algún día te toca viajar solo en la última corrida y las luces parpadean, no confíes en tu reloj. No hables con guardias cuyo uniforme no reconozcas. Y si un silbato, viejo como el cemento agrietado del metro, te llama por tu nombre, recuerda que allá abajo el tiempo no es lineal, es un circuito cerrado, condenado a repetir tragedias que nadie vio y que el concreto se niega a olvidar. Sal mientras puedas, arriba, al menos, el sol todavía impone la noción de mañana. Abajo, la noche es permanente y los trenes, a veces, continúan viajando sin pasajeros vivos que los reclamen. Porque la línea no está muerta. Somos nosotros quienes, al entrar, corremos el riesgo de quedar por siempre atrapados en su latido subterráneo. Sangre en el andén. Hace 8 años trabajaba como auxiliar de limpieza nocturna en el metro de la Ciudad de México. El turno empezaba a las 23:30 y terminaba cuando el primer tren del amanecer se ponía en marcha. Mi ruta incluía los pasillos que conectan línea 3 con línea 5 en la estación La Raza, un laberinto angosto que a esa hora se siente más subterráneo que nunca. Las paredes sudan humedad, las luminarias parpadean con un zumbido metálico y el aire huele a oxidación y polvo viejo. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Apenas crucé el pasillo, distinguí una silueta sentada junto a la rejilla de ventilación. Era un hombre de barba enmarañada, ojos hundidos, piel cuarteada como cartón mojado. Vestía varias capas de ropa mugrosa y sostenía una bolsa de plástico transparente, dentro había algo oscuro, liso, brillante. Sin alzar la mirada, sacó un trozo,
Lo llevó a su boca y masticó con los dientes frontales, despacio, como si paladeara un manjar. La luz de un fluorescente osciló sobre él y descubrí que el bocado goteaba un hilo rojo viscoso. Me paralicé. Tragué saliva, fingí no verlo y seguí barriendo. Cuando miré atrás, la bolsa ya estaba a medio vaciarse. Pensé que se trataba de carne de res o de pollo crudo rescatado de la basura de algún mercado cercano, pero la imagen del líquido corriendo hasta sus nudillos me acompañó toda la noche. A la salida le conté a Cuellar, vigilante de andén. Se encogió de hombros, dijo que los indigentes se vuelven creativos para sobrevivir, que mientras no agredan a usuarios nadie los molesta. Añadió que, según los antiguos, la raza tiene túneles de servicio que desembocan en cámaras olvidadas y que hay quienes se instalan ahí como alimañas. Reí nervioso, aunque su mirada seria me enfrió el estómago. Con los días descubrí que aquel hombre era casi un fantasma para los demás. A veces lo encontraba en Tacuba, otras en Hidalgo o en Revolución, siempre después del último tren. Nunca dormía, solo masticaba. Cada encuentro coincidía con un olor férrico que impregnaba el pasillo y un grupo nuevo de carteles de Se Busca pegados en los muros. Jóvenes, vendedores ambulantes, hasta un policía bancario, rostros que de pronto desaparecían entre los vagones y no regresaban a casa. La estadística oficial hablaba de robos de órganos, ajustes de cuentas, secuestros express. Mi instinto trazaba otra línea entre carne fresca y un mendigo que la devoraba sin cocer. Una madrugada, al terminar el barrido en la curva norte del túnel, escuché un golpe sordo detrás de una puerta metálica marcada como uso exclusivo del personal. El croquis que nos dieron el primer día mostraba solo un cuarto de herramientas reducido, pero el ruido no era de herramienta, era un grito ahogado. Acerqué el oído, algo rayó la plancha por dentro y luego silencio. La perilla estaba oxidada, pero el candado colgaba abierto. Empujé. El olor me golpeó como una nube de alcantarilla caliente. Saqué la linterna, la habitación se prolongaba en una galería irregular, techos bajos, tuberías resumando. A varios metros distinguí paquetes envueltos en periódico y cinta aislante, algunos presentaban abultamientos con forma de articulaciones. Uno goteaba. Retrocedí con la linterna temblando contra el pecho. Cerré, aseguré el candado y deseé haber llevado guantes más gruesos. Esa noche no barrí el resto del pasillo, me limité a caminar pegado a la pared, ignorando cualquier crujido. Afuera, el supervisor me reprendió porque dejé basura en la zona, pero no hallé coraje para explicarle. Solo pensé que, si comentaba algo, me tacharían de supersticioso o, peor, sospechoso. La tensión escaló cuando desapareció Camila, una de las boleteras de Bellas Artes. Era amable y siempre llevaba dulces para los que trabajábamos en turno nocturno. El último que la vio afirmó que subió al vagón de la línea 8 rumbo a Constitución pasadas las 22:50. No hubo rastro. Su imagen con uniforme naranja cubrió todos los monitores de circuito cerrado. Al verla sentí un pinchazo. 3 noches antes la había saludado y me regaló un caramelo. Decidí actuar. Conseguí, gracias a Cuellar, acceso temporal a las grabaciones de cámaras internas. Revisamos las cintas de 5 estaciones, en todas se repetía la misma sombra, el vagabundo, acurrucado junto a una salida de aire, devorando. En la estación Guerrero, a las 23:04, la cámara lo captó arrastrando algo pesado envuelto en lona azul hacia la puerta de servicio. Al pasar, goteaba. Las imágenes perdían resolución justo cuando la puerta se abría. Ni Cuellar ni yo dijimos nada, pero el guardia presionó pausa y dejó la pantalla congelada en un fotograma donde se notaban dedos asomando por un borde rasgado. La evidencia no era concluyente, nos dijeron, y la prioridad seguía siendo mantener la operación regular. Así, todo quedó archivado en un cajón burocrático. Un fin de semana sin servicio nocturno, mantenimiento profundo en otras líneas, me quedé solo con un eléctrico llamado Sandoval. La estación lucía como un vientre vacío. Decidí volver a la puerta. Esta vez llevaba mascarilla, lámpara de alta potencia y el pico de un extintor como defensa improvisada. Quité el candado, la bisagra chirrió. Avancé conteniendo arcadas. Entre la penumbra encontré un colchón improvisado con periódicos pegados al suelo,
latas oxidadas, botellas vacías y, al fondo, un hoyo de concreto arrancado que descendía. El halo de la lámpara reveló escalones tallados a golpes y paredes manchadas de marrón oscuro. Bajé 5 peldaños y escuché un sonido húmedo, chuc chuc, chuc chuc, masticar lento. Mi mano sudaba sobre el extintor cuando una sombra alargada se proyectó sobre la pared. El silencio se hizo denso como aceite y comprendí que él estaba a un suspiro. No esperé. Corrí. El metal del extintor chocó con mi rodilla, me trastabillé y la lámpara cayó, girando sobre sí misma. En aquel destello vi unos ojos abiertos en blanco, la boca irritada por costras, mechones de barba pegados con sangre seca y unos dientes hundiéndose en algo cuya forma preferí no descifrar. Me arrojé por el túnel, subí la escalera casi a gatas, cerré la puerta y aseguré el candado. Sandoval me encontró sentado contra la pared con la mascarilla empapada de sudor. Antes de que hablara, le di la llave y le rogué que llamara a la policía auxiliar. No preguntó, el terror se reconoce sin palabras. Los oficiales tardaron 40 minutos. Cuando irrumpieron, los acompañé temblando. El olor ya invadía el pasillo completo. Abrieron, el lugar estaba vacío, pero las huellas fangosas conducían al hueco subterráneo. Bajaron con focos portátiles y, a mitad de la escalera, se escuchó un disparo seco. Uno de los agentes gritó que retrocedieran. Subieron pálidos arrastrando al vagabundo, llevaba la camisa rasgada, el torso cubierto de mordidas autoinfligidas y los ojos perdidos en algún horizonte interno. En la mano derecha aún apretaba un anillo de plata con la inicial C sobre una piedra rosa. Reconocí el anillo, se lo había visto a Camila una semana antes. Sentí que el piso vibraba como si un tren fantasma pasara por mis huesos. En la cavidad hallaron costales con restos humanos, huesos largos, mandíbulas completas, pedazos de ropa, teléfonos triturados. Algunos databan de años atrás, otros aún conservaban temperatura. El vagabundo fue trasladado a un hospital psiquiátrico bajo cargos que jamás supe si prosperaron, nunca volvió a pisar los andenes. La prensa deslizó teorías de rituales y tráfico de órganos, pero el expediente se selló. Nadie quiso admitir que el sistema de transporte más grande del país albergaba a un depredador que vivía entre escalones y anuncios turísticos. Yo seguí trabajando un par de meses, aunque cada noche era una prueba. El eco de mi escoba contra los azulejos me recordaba el crujido de los huesos que aquella vez pisé sin verlo. Desarrollé la costumbre de contar pasajeros que abordaban el último tren y compararlo con los que bajaban en la siguiente estación, a veces faltaba uno. Reportaba la discrepancia, pero siempre me respondían con estadísticas difusas. Imaginé que las autoridades preferían enterrar cifras antes que confesar que el suelo podía abrirse y tragarse una vida sin dejar rastro. Cuando renuncié, llevé conmigo el olor a óxido y carne que nunca logré quitarle a mis zapatos. Hoy trabajo en otro estado, conduzco mi propio coche y evito los túneles, pero basta oír el chirrido lejano de un tren para que la garganta se me seque. Entonces recuerdo el destello de los ojos blancos en aquel pasillo de la raza y el anillo tintineando entre dedos convulsos. Pienso en los carteles que se arrugaron sin respuesta y en los familiares que aún esperan explicación. Siento como el piso vuelve a vibrar, como si un convoy invisible pasara bajo mi casa a medianoche, llevando entre sus asientos el olor de un banquete que nadie más quiere imaginar. No he logrado dormir una noche completa desde entonces. Cuando cierro los párpados, escucho el chuc chuc del masticar y presiento un aliento caliente en la nuca. Abro los ojos, palpo mi cama y necesito encender la luz para recordar que ya no estoy debajo de la ciudad, que no soy un hueso envuelto en periódico, que el monstruo fue atrapado. Pero las luces, como las del metro, a veces parpadean, y en ese destello breve creo ver una sombra agazapada, moviendo la mandíbula con una paciencia infinita, esperando el siguiente bocado. Desde mi ventana observo la calle vacía, imagino las vías corriendo subterráneas, con sus pasillos que nadie limpia, puertas que nadie revisa, recovecos donde la oscuridad late. Y entiendo que para el hambre antigua del túnel un hombre solo fue un portador transitorio, una máscara, que aquello que ruge bajo la ciudad no se encierra con candados. Entonces aparto la cortina, apago la luz y trato de convencerme de que el ruido que se acerca es solo el viento, aunque resuena igual que los frenos chirriantes del primer tren del día.
Último tren a la nada. Nunca he sido supersticioso, pero desde aquella madrugada de 2017 no vuelvo a tomar el metro cuando oscurece. Trabajo como auxiliar de enfermería en una clínica cercana a centro médico y aquel domingo doble turno, salí agotado, con la vista borrosa de sueño y el suéter oliendo a desinfectante. Eran las 2:15 de la mañana, cuando crucé los torniquetes de Indios Verdes. Las patrullas afuera zumbaban con las luces apagadas y el frío se colaba por los respiraderos del pasillo, trayendo olor a tierra húmeda. El andén lucía desierto, uno de esos vacíos casi perfectos que parecen decorado de película. Solo un vendedor ambulante bostezaba, recogiendo unas cuantas papas fritas tiesas, y una pareja de policías platicaba junto a la escalera, con la radio bajita. Un tren chirrió en el túnel, en su tablero solo brillaba un destino, universidad. Subí al primer vagón, más por costumbre que por valentía. Adentro había 6 personas dispersas. Nadie se miraba, todos fingíamos que el sueño era una manta que bastaba para protegernos. Un anuncio metálico retumbó: próxima estación, Deportivo 18 de marzo. Al cerrarse las puertas, sentí el batir del aire saliendo del vagón, un aliento rancio, como de sótano mojado. Me acomodé junto a la ventana, con la mochila en el regazo, y cerré los ojos un instante. En Deportivo, 3 pasajeros bajaron sin prisa. Aún quedaban 2 señores dormidos y, justo enfrente de mí, una mujer con bolsas de mandado. Fue entonces cuando lo vi: un hombre entró a través de la segunda puerta. Traje color mostaza, pasado de moda, demasiado grande. Traía un maletín negro cubierto de una costra de lodo seco. Jamás volteó a buscar asiento, se quedó de espaldas a todos, plantado frente a la puerta de emergencia, murmurando algo que no entendí. Susurraba con la sequedad de quien reza sin fe. El tren arrancó y una ráfaga de luz naranja se partió dentro del vagón, luego el túnel engulló todo. La mujer con las bolsas meneó la cabeza, incómoda. Yo también sentí el hormigueo de la sospecha: aquel sujeto no llevaba audífonos ni teléfono. Hablaba solo, pero su murmullo tenía ritmo, como si alguien le respondiera con silencios. Próxima estación, Potrero. Conforme las vías rechinaban, los 2 señores empezaron a moverse, inquietos. El primero abrió los ojos y miró al hombre del traje. Sin decir nada, jaló del brazo a su compañero y se levantaron. Bajaron apresurados, casi tropezando, mientras el tren vaciaba el andén. La mujer del mandado titubeó, se aferró a sus bolsas y lo siguió. En cuestión de segundos el vagón quedó solo para mí y aquel desconocido. Respiré hondo. No estaba armado con nada más que mi cansancio y un bolígrafo en la bolsa. El hombre prosiguió con su diálogo invisible, golpeando de vez en cuando el maletín contra la pared. El golpeteo tenía cadencia: 3 golpes cortos, uno largo, 3 más, como si tocara en clave para que algo escuchara desde dentro. El vagón se sacudió violentamente al tomar la curva hacia la raza. Las luces palidecieron, oscilaron y recuperaron brillo, dejando un zumbido eléctrico que me crispó los dientes. El hombre se llevó la mano al cuello y empezó a rascarse. Bajo el cuello de su saco asomó una piel rugosa, gris verdosa, formada por pequeños hexágonos superpuestos. El movimiento levantó minúsculos copos blanquecinos que quedaron flotando en el aire, brillando como polvo de cemento. Tragué saliva. Calculé la distancia hasta el botón de emergencia: 3 metros. Podía correr, activar la alarma y saltar al siguiente vagón. Pero en el reflejo de la ventana vi mi propio rostro tenso, y detrás de mí, el de él, o al menos algo parecido a un rostro. El cristal devolvía una imagen borrosa de perfil, la piel alrededor de la boca pareciera estar cocida, y donde deberían brillar ojos, la oscuridad era absoluta. No se reflejaba luz alguna. El tren frenó en seco. Estación, error de sistema, balbuceó el altavoz. Las puertas no se abrieron. Afuera, el túnel permanecía sin iluminar. Sentí como el aire se espesaba, tibio, como cuando uno mete la mano en agua estancada. El hombre giró levemente la cabeza, no lo suficiente para mostrarme el rostro, pero sí para dirigirme una frase que deshizo mi calma. Ya casi llegamos, susurró, sin mover los labios que yo hubiera podido ver. Falta una parada.
La piel se me erizó. Él no podía saber mi destino, yo bajaría en centro médico, a una estación de la raza. Quise responder algo, preguntar quién era, pero la voz murió en mi garganta. Opté por alzarme con sigilo, cada centímetro que levantaba los pies parecía pesar el doble. El tren reanudó marcha con un gemido metálico, como si las ruedas rasparan hueso y no rieles. La raza nunca llegó. El tablero anunció la raza, pero al abrirse las puertas vi un andén desconocido. Estaciones hay muchas, pensé, pero aquella no, los azulejos eran verdes opacos, sin logotipos, sin señalización. Y olía a fosa recién removida. Nadie esperaba afuera. Quise bajar, huir corriendo, pero mis piernas no se movieron. El desconocido tampoco descendió. Solo alzó el maletín, lo sostuvo sobre sus hombros y lo abrió. Dentro no había papeles ni herramientas. Había agua, negra y densa. Un borbotón silencioso se agitó como si algo nadara y quisiera salir. Cerró de golpe y el vagón se oscureció por completo. Cuando las luces regresaron, el tren avanzaba otra vez. El tablero mostraba, estación actual, túnel. Las fechas en los letreros de campañas de salud lucían mutiladas, año 197- se leía, con la última cifra arrancada. No había sentido. Todo el vagón olía a humedad añeja, a almacenamiento de décadas. El hombre se apoyó en la pared, las placas de su piel se habían extendido por la base del cráneo, desplazando mechones de cabello grasiento. Entre las escamas surgía un líquido lechoso que goteaba, marcando un camino irregular por el suelo. Caí en cuenta entonces de algo peor, el vagón donde estaba ya no era el mismo en que subí. Las ventanas tenían rejillas de metal, las agarraderas eran de cuero y los asientos, de madera astillada. Era un modelo retirado del servicio en los 90. Reconocí las viejas lámparas tubulares y un grafiti desteñido que vi de niño. Me mareé. Algo me arrastraba a un tiempo que no me pertenecía. No sé cuánto duró ese limbo. Las paredes vibraban con un coro subterráneo, como millares de voces arrastrándose por los ductos. Finalmente una luz naranja iluminó el túnel, se aproximaba a un andén distinto, con columnas cubiertas de azulejos amarillos y un mosaico con la silueta de un glifo prehispánico. Una placa oxidada decía, Tacubaya, línea fantasma, 1975. Pero esa combinación jamás existió. Las puertas se abrieron. El hombre del maletín bajó con calma. Yo, dominado por una mezcla de curiosidad y terror primitivo, lo seguí. El andén estaba cubierto de charcos que no reflejaban nada, ni mi cuerpo ni los focos. Al fondo se abría un pasillo largo sin anuncios. Sonó un chiflido hueco, como viento soplando a través de un cráneo vacío. El hombre avanzó medio encorvado, sin que pudiera verle la cara. Di un paso y el piso pareció ceder, hundirse como arcilla fresca. Sentí mis zapatos llenarse de un barro frío. El pasillo se deformaba a cada pestañeo, las luces se estiraban cual hilachas incandescentes. De pronto, los altavoces crepitaron con un mensaje imposible, próximo tren con destino a Indios Verdes arriba en 38 años. La cifra se repitió varias veces, distorsionada, hasta convertirse en un quejido de metal. El desconocido abrió nuevamente el maletín. Esta vez lo sostuvo al nivel de su pecho y escuché chapoteos. Algo oscuro reptó hasta el borde, un brazo flaco, cubierto de la misma piel escamosa, salió y palpó el aire. Lo siguiente fue inenarrable, de la cavidad emergió una silueta infantil, sin ojos, sin boca, solo piel pálida y prisada. Se aferró a la solapa de su padre y aspiró como si oliera mi sangre. Comprendí que era hora de correr o morir de miedo. Me giré. El tren que me llevó allí ya no estaba. Solo quedaba un túnel devorando su propia luz. Aguanté la respiración y corrí por el andén opuesto. Cada zancada era como pisar esponjas, el suelo se hundía y exhalaba burbujas de aire pútrido. Detrás, oí el crujir de huesos mojados y las escamas arrastrarse. El altavoz repitió, 37 años. Entendí que si no alcanzaba la salida antes de que terminara esa cuenta regresiva absurda, quedaría atrapado para siempre. Un letrero borroso señalaba salidas. Seguí esa flecha hasta encontrar una escalera. Al subir,
un vaho sulfuroso me arrancó lágrimas. Las paredes resumaban un líquido negruzco. Tropecé 2 veces, pero no me detuve. Sentía el palpitar de aquello detrás, cada latido estremeciendo las placas de concreto. Al fin llegué a los torniquetes. No había taquilleras ni guardias ni máquinas. Golpeé la puerta de servicio con el hombro y ésta cedió. Una bocanada de aire frío me abofeteó. Era el vestíbulo antiguo de Tacubaya, sí, pero vacío, como abandonado décadas atrás. A lo lejos un letrero fluorescente parpadeaba con la fecha, 8 de enero de 1979. Grité, insulté a la nada. Nadie respondió. No sé cómo crucé la reja, una fuerza de supervivencia me empujó hasta la calle. De pronto, el olor a gasolina y tamales hirviendo regresó. Y la Ciudad de México, de madrugada, estaba ahí, taxis cromados, una señora cerrando su puesto de flores, luces de neón parpadeando. Miré mi reloj, 2:17 de la mañana. Apenas habían transcurrido 2 minutos desde Indios Verdes. Volteé al acceso del metro, exhibía el logo moderno, pintura recién retocada. Dentro, el andén lucía normal, con publicidad actual. Corrí hasta un puesto de jugos, cerrando persianas. El señor me vio pálido y me ofreció un banco. No supe qué decirle. Cuando respiré hondo, descubrí manchas blanquecinas secas en mi ropa, como polvo de muro. Una sensación viscosa me recorrió el cuello, la camisa estaba húmeda con ese líquido lechoso que goteaba del desconocido. Lo limpié con un pañuelo mientras temblaba. Pedí un taxi. En el trayecto, el chofer me contaba historias de cierres de estaciones por mantenimiento. Yo asentía sin escuchar. Cada túnel de viaducto que pasábamos me recordaba aquel pasillo imposible. Al llegar a casa, vomité en la banqueta y me desplomé en el sillón. Intenté encender la tele para distraerme, pero en la pantalla apareció, por un segundo, la fecha 1979 antes de que el noticiero nocturno arrancara con su música habitual. He callado este relato durante años, temiendo que las palabras abran otra vez la puerta a ese lugar. Pero algo me obliga a escribirlo, desde aquella madrugada, cada vez que paso por una estación vacía, huelo ese fango dulzón y siento un rumor en las escaleras, como si alguien, o algo, golpeara un maletín contra las paredes, esperando a que me quede solo para volver a mostrarme el camino sin retorno. No sé si fue un cruce entre tiempos, un fantasma o un parásito del subsuelo. Solo sé que, desde entonces, sueño con un tablero luminoso que marca una cuenta regresiva y con un tren fantasma que arriba cada 38 años, buscando pasajeros tan distraídos y agotados como yo lo estaba aquella noche. Y cuando despierte la próxima vez, temo no encontrar la salida.